con la jornada conmemorativa de los 100 años del Estatuto Municipal y de la creación del Cuerpo Nacional de Habilitados, con la cuarta ponencia, titulada Nuevos Servicios Municipales en la Ciudad del siglo XX y del siglo XXI, la respuesta del Estatuto Municipal y de la normativa actual. Tenemos con nosotros a Nuria Magaldi Mendaña, que es doctora en Derecho, Convención Europea y Premio Extraordinario, y licenciada además en Políticas de la Administración. Es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba y ha tenido estancias en Florencia, en Frankfurt, Heidelberg, Bogotá, en Varsovia. Y bueno, tiene varias publicaciones, entre ellas la monografía Los orígenes de la municipalización de servicios en España, además de artículos y capítulos de libros. Y ha realizado pues traducciones del alemán y el italiano. Adelante, Nuria. Bueno, buenos días, se oye bien, ¿verdad? Bueno, hace unos cuantos años ya dediqué unos cuantos años de mi vida al Estatuto Municipal de Calvo Sotelo. Fue una parte sustancial de mi tesis doctoral y me parece a mí que de las tesis doctoral sale uno más o menos igual que de una oposición, cuando prueba una oposición, o sea, sale regular. De manera que durante muchos meses después yo iba al año 1924 y lo primero que me venía a la cabeza era Estatuto Municipal de Calvo Sotelo. Tenía amigos que habían aprobado oposiciones, venía el autobús 64 y para ellos era, no sé, la sucesión intestada. Pues para mí 1924 era como el año del Estatuto de Calvo Sotelo. Luego evidentemente eso pues se pasa y de hecho casi uno pues lo olvida. Y esto lo cuento porque cuando hace unos meses pues me llamaron del INAP, y particularmente me llamó la profesora Betetos para contarme pues que se iba a organizar este curso y para amablemente invitarme, tengo que confesar que yo no había caído en que este año se cumplía el centenar del Estatuto de Calvo Sotelo. Había caído en los 20 años de la Ley General de Subvenciones y los 20 años de la Ley de la Jurisdicción y había olvidado pues este aniversario. Todo esto para decirles pues que estoy encantada de estar hoy aquí con ustedes, muy contenta de que el INAP pues haya querido contar conmigo y bueno, mi exposición va a volver un poquito a la historia, ¿no? Vamos a dejar, he venido para la última parte de la mesa anterior temas muy de actualidad. Esto va a ser otra vez un viaje al pasado, pero pasado que muchas veces es esencial, ¿no? para entender el presente, y eso es una de las cosas, por cierto, que aprendí estudiando el Estatuto Municipal y con mi tesis doctoral. Bueno, el Estatuto Municipal, lo saben ustedes, si echan cuentas, es la primera ley de régimen local del siglo XX y sobre todo el Estatuto Municipal es la primera ley moderna de régimen local en nuestro país. Si me permiten, usando una expresión del ilustre Adolfo Posada, el Estatuto Municipal en realidad fue la ley de régimen local adecuada para lo que él llamaba la ciudad moderna. Y entonces ustedes pueden preguntarme, bueno, exactamente qué era eso o qué es eso, a qué nos referimos cuando hablamos de la ciudad moderna. Miren, la ciudad moderna, como decía el profesor Posada, es un fenómeno pues, histórico, político, económico, sociológico, que tiene lugar no solo en España, de hecho ni siquiera fundamentalmente en España, nosotros lo hicimos más tarde. Es un fenómeno que ocurre pues, tanto en la Europa continental como en el mundo anglosajón, más o menos en torno a la segunda mitad del siglo XIX, primer tercio del siglo XX. La ciudad moderna está vinculada con el industrialismo, con el éxodo rural, con el empeoramiento de las condiciones de vida en las ciudades y con las soluciones que los gestores locales pues, tuvieron que inventar un poco para solucionar este problema. Cuando Watt se inventa la máquina, inventa la máquina de vapor, pues evidentemente cuando eso se aplica a la industria, lo que se genera es un montón de capitales pues, que se dedican a la instalación de centros fabriles, de fábricas en las ciudades, y esos centros fabriles, esas fábricas lo que hacen es atraer población rural. Evidentemente la población del campo ve el trabajo en las ciudades como mejor, porque por lo menos no era un trabajo temporal, ¿no? Estacional, sino que era un trabajo permanente, y por lo tanto pues la gente
emigra a las ciudades. Eso además también favorecido por la aplicación de todos estos avances técnicos a las comunicaciones, pues que hacen que las comunicaciones fluviales, marítimas, terrestres, pues sean mejores, sean más rápidas y por tanto pues la población se pueda mover más rápidamente. Como también se aplican esos descubrimientos científicos a la producción agrícola, pues también empieza a sobrar gente en el campo y todo eso genera un rápido movimiento de población del campo a la ciudad, ¿no? Un trasvase de población, el éxodo rural que ustedes conocen, un crecimiento urbano sin precedentes y como consecuencia de eso el deterioro de las condiciones de vida en esos núcleos urbanos a los que cada vez llegaba más gente. Y si ustedes piensan en esos paisajes urbanos, ¿no?, que describía, pues, por ejemplo, Charles Dickens en sus novelas, pues saben perfectamente a qué me estoy refiriendo. Claro, frente a esta situación, los primeros que reaccionaron, y no podía ser de otra manera, fueron pues los gestores locales, los municipios. Los municipios fueron las primeras administraciones públicas que se dieron cuenta de la situación, de los problemas que esa ciudad moderna generaba y fueron las primeras administraciones de alguna forma sintieron la necesidad de asumir como competencias propias pues ciertas actividades, ciertos servicios que habían surgido precisamente como consecuencia de esos avances técnicos y científicos y que rápidamente se habían convertido en actividades o servicios de primera necesidad. Y estoy pensando en el abastecimiento de agua potable, estoy pensando en el alumbrado primero público, después privado, primero por gas, luego por electricidad, estoy pensando en el transporte urbano, en el telégrafo, en el teléfono, etcétera, etcétera. Son un conjunto de actividades o servicios que surgen al calor de estos avances técnicos, de estos avances industriales y que tienen un claro contenido económico y por eso en un primer momento se consideraron como actividades puramente privadas. Y por eso el proceso de asunción por parte de los municipios, ¿no?, de decir, vale, estas actividades, aunque sean económicas y aunque sean privadas, pero queremos o debemos asumir primero la responsabilidad pública sobre esas actividades y servicios, después la prestación directa de esas mismas actividades y servicios. Este es un fenómeno que ocurre en todos los países de nuestro entorno, también en España, un poquito débil y un poquito tarde, pero también en España, y que recibió distintos nombres. Pues en Gran Bretaña se hablaba de municipal trading, ¿no?, de comercialismo industrial, en Gran Bretaña de socialismo municipal, porque lo vinculaban además mucho a los movimientos de izquierda, en Italia se hablaba de municipalizzazione dei pubblici servizi, y de ahí nosotros cogemos la traducción y empezamos a hablar en España de municipalización de servicios públicos. Es verdad que la municipalización de servicios públicos, y luego explicaré un poquito cómo tenemos que entenderla, no fue el único instrumento el único instrumento que se utilizó, que se creó para tratar de solucionar el problema de la ciudad moderna y de las condiciones de vida, las malas condiciones de vida en las ciudades. Hubo otros instrumentos que también se utilizaron, piensen en la corriente, en el higienismo, ¿no?, tanto en la vertiente arquitectónica, vamos a derribar las murallas, vamos a construir ensanches, como en la vertiente más puramente sanitaria, ¿no?, de mejorar los estándares pues higiénicos sanitarios, estándares de salud pública, alcantarillado, residuos, etcétera. Pero no siendo el único instrumento para tratar de solucionar esta situación, sí creo que fue quizá desde un punto de vista jurídico, el instrumento, la municipalización de servicios, fue el instrumento seguramente de mayor calado, jurídicamente hablando. Porque además, fíjense, el cambio era doble. O sea, por un lado, evidentemente, hubo un crecimiento extensivo de la vida urbana. Cuando digo extensivo, quiero decir un montón de gente que del campo se va a la ciudad, se amontonan en las ciudades, las condiciones de vida se hacen peores, eso sería un crecimiento extensivo, sino que al mismo tiempo se produce también lo que algunos autores han llamado un crecimiento intensivo de la vida urbana. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el ser humano, o sea, el individuo, como consecuencia de esa vida en la ciudad, pierde autonomía y se hace cada vez más dependiente de los poderes públicos. ¿Qué quiere decir eso? Miren, el individuo que se va a la ciudad difícilmente puede abastecerse a sí mismo, puede
autoabastecerse. Y eso es distinto de lo que ocurría en el campo. En el campo las condiciones podían ser, el individuo podía ser muy pobre, pero si necesitaba agua, siempre podía hacer un pozo y sacar agua del pozo. Uno se va a la ciudad, la vida en la ciudad, sea pobre o rico, es decir, no depende ya de los ingresos de la persona, pero el pozo no se lo puede hacer. Pasa a depender de un abastecimiento público por parte de la administración. A eso me refiero con el crecimiento intensivo de la vida urbana y con la pérdida de autonomía del individuo. Esto no se me ha ocurrido a mí, eso lo teorizó pues un alemán, Forshoff, en los años 30, pero cogiendo algunas ideas muy parecidas también las plasmó Léon Duguy unos años antes en su famoso libro, ¿no?, Las transformaciones del derecho público. Y por lo tanto, ese crecimiento extensivo e intensivo de la vida urbana es lo que está en la base de eso que hemos llamado municipalización de servicios, de ese proceso municipalizador. Y en España, ese instrumento que es la municipalización de servicios, pues adquiere carta de naturaleza con el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo en el año 1924. Quiero decir con ello que la primera vez que en España se regula de manera expresa, se admite con claridad la posibilidad de que los municipios municipalicen servicios públicos, pues es con el Estatuto de Calvo Sotelo. Eso no significa que la regulación de la municipalización en el Estatuto apareciera de la nada, que se la inventara ahí Calvo Sotelo y el grupo de estudiosos en los 2 meses que tardaron en elaborar el Estatuto. No. La regulación del Estatuto en materia de municipalización en realidad es deudora de un intenso debate doctrinal y parlamentario. Cuando digo parlamentario, por tanto, quiero decir político, que tuvo lugar en España en el marco de un debate más amplio del que seguramente les han hablado ya, que es el debate sobre la reforma de régimen local. En España está entre finales del 19 y principios del 20, sobre todo con el cambio de siglo. En España se tenía claro desde todas las fuerzas políticas de la necesidad de una reforma del régimen local y de su administración, entroncando, ¿no?, también con ese movimiento de esa necesidad de regeneración nacional. Una reforma de régimen local, pues que estaba orientada, o que se creía que debía estar orientada, a la reorganización del municipio, al fortalecimiento de su autonomía y sobre todo al fortalecimiento o al robustecimiento de su autonomía y de su capacidad financiera. La debilidad histórica de las haciendas locales en nuestro país pues es conocida, se remontaba al antiguo régimen, las desamortizaciones, evidentemente, la desamortización lo empeoró todo, y la situación de los municipios a finales del 19 en España era complicada porque no tenían apenas recursos propios, cada vez tenían más competencias, esas competencias no iban acompañadas de financiación, pues la situación era francamente muy delicada. Y en este debate general sobre el régimen local es donde se inserta el debate más particular sobre la municipalización de servicios, que luego se plasmará en el Estatuto. Y fíjense, lo dijo muy bien y muy clarito Royo Villanova, y les voy a leer sus palabras, porque él afirmaba a principios del siglo XX, decía: miren, el tema de la municipalización trata de la autonomía, y especialmente de la autonomía financiera, porque aunque la ley ofrezca medios legales para municipalizar, lo que nos dará serán pesetas, de manera que estamos perdiendo el tiempo con la soberanía y con la libertad. El problema es el dinero. Por lo tanto, en este contexto de necesidad de reforma general del régimen local es donde se inserta también pues, el debate sobre la municipalización de servicios. Y les he dicho antes que fue un debate doctrinal, los autores, pues, vamos desde Adolfo Posada, Royo Villanova, Gascón y Marín y otros cuantos, pero fue también un debate parlamentario. Y no sé si ayer se lo dijeron, pero si no se lo digo yo ahora, entre 1882 y 1924 en España, en las Cortes, se debatieron, que no aprobaron, 22 proyectos de ley en materia de régimen local. No se aprobó ninguno, pero la idea de que había, o de que se estuvo permanentemente discutiendo sobre la necesidad de reformar el régimen local, pues es una evidencia, ¿no?
De estos 22 proyectos hay 3 que me interesa mencionar, no los puedo explicar, pero sí los quiero mencionar porque de ellos va a beber directamente el Estatuto de Calvo Sotelo. Son un proyecto de ley sobre Hacienda Local de González Beslada de 1905, el segundo proyecto de Antonio Maura de 1907, un proyecto sobre régimen local, y luego el proyecto Canalejas, proyecto de ley de bases sobre régimen local de 1912. Me interesa que se queden con ellos en la cabeza porque en ellos se basa, en la parte de municipalización de servicios, en ellos se basa el estatuto. Y me interesa también destacarles, aunque tampoco tengo tiempo de explicarlo, que estos 3 proyectos, que se centraron en buena medida en la municipalización de servicios, se basaban a su vez en una ley italiana de 1903, la ley la ley Giolitti, sobre municipalización de servicios. De manera que, para que nos hagamos, y sobre esto voy a volver al final, pero para que nos hagamos una idea, algunas regulaciones de la ley italiana de 1903 se debaten, llegan al Parlamento, a las Cortes Españolas, se plasman en unos proyectos de ley que no cristalizan, que a su vez son la base del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, pues que ese sí llegó a aprobarse. Este es un poquito el contexto del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, un contexto en el que no me voy a entretener mucho. Bueno, el sistema de la restauración pues ha entrado en fase de desintegración, prácticamente parálisis institucional, parálisis parlamentaria, no se aprobaban, por ejemplo, proyectos en materia de régimen local, y así las cosas, pues en septiembre del 23, pues bueno, Primo de Rivera presenta su manifiesto diciendo cuáles son sus objetivos, uno de ellos la regeneración de la vida local, esto es importante, no encuentra oposición, y el monarca pues le encarga la formación de gobierno, que además pues durante los primeros años fue pues un directorio militar. Uno de los grandes asuntos de la época de la Restauración, que además está en la base de la llegada al poder de Primo de Rivera, el problema local, y en particular el problema del caciquismo, también muy conocido. ¿Qué es lo que quería, o una de las cosas que quería hacer Primo de Rivera? Pues erradicar el caciquismo, ¿no? Regenerar la vida pública, y dentro de ese objetivo pues encajaba muy bien, ¿no?, también esa reforma de la vida pública local. Y eso explica seguramente que de sus primeras decisiones fueran decisiones en materia local. Lo primero que hace es nombrar a Calvo Sotelo director general de Administración Local, eso, pues si él llega al poder en septiembre, pues eso fue ya en diciembre, y Calvo Sotelo lo que hace es reunir a un grupo de juristas, de los mejores juristas que había, publicistas en esa época, por ejemplo, Jordana de Poza, y pues los pone a trabajar, a elaborar un estatuto municipal. Lo hacen en 2 meses, de manera que en marzo del 24, pues el rey sanciona la norma y entra en vigor el 1 de abril. Una norma muy extensa que trataba de todo, ya les habrán hablado de algunos otros aspectos, y una norma muy marcada por un carácter autonomista y descentralizador, lo cual no deja también de ser llamativo teniendo en cuenta pues el contexto en el que se aprueba, una dictadura, y además la parte del directorio militar. ¿Qué es lo que prevé el estatuto en relación con el municipio, las competencias municipales, la municipalización de servicios, la ciudad moderna? Por contraposición al sistema anterior, el estatuto dice no, los municipios tienen que dejar de tener una capacidad limitada, vamos a darles una capacidad plena. Van a poder hacer pues de todo, pues contratar empréstitos, ejercitar acciones civiles, explotar obras o servicios, ordenar el aprovechamiento de bienes, etc. Capacidad plena del municipio. De algún modo pasamos de una situación de tutela a colocar, por lo menos en la letra de la ley, la autonomía como la piedra angular. Claro, el estatuto quería o pretendía fortalecer la vida local. Para fortalecer la vida local necesitamos amplias competencias locales, ¿no? Ampliar las competencias, las cosas que podía hacer el municipio, y por eso el estatuto cambia el sistema anterior, que con algunas dudas parece que era un sistema basado en el principio de especialidad. Eso se discutió mucho en la ley de 1877, pero parece que era un sistema basado en
una serie de competencias tasadas, ¿no? El principio de especialidad. El estatuto cambia ese panorama y dice no, una cláusula general, que seguramente ustedes la conocen, es de competencia de los ayuntamientos el gobierno y la dirección de los intereses peculiares de los pueblos. Y luego dice, entre otras cosas, y un listado enorme de competencias que van pues, desde ferrocarriles, instrucción primaria, alcantarillado, cementerios, mercados, mataderos, abastecimiento de agua, listado inmenso. Listado que, en todo caso, siempre se interpretó como ejemplificativo, porque de hecho, esto es el artículo 150, dice, corresponde a los municipios el gobierno y los intereses peculiares de los pueblos y en particular estas cosas. Entonces, el hecho de que usara la expresión en particular hizo que desde el primer momento se entendiera que el listado era meramente ejemplificativo. Por lo tanto, cláusula general y abandono, claro, de ese principio de especialidad. Claro, fíjense, lo que buscamos es fortalecer la vida local. Para eso tenemos que ampliar las competencias de los municipios. Y para eso necesitamos que los municipios tengan instrumentos, ¿no? Herramientas adecuadas que les permitan llevar a cabo pues, todas esas funciones, todas esas competencias. Y aquí es donde entra claramente ese instrumento del que ya les he hablado, que es la municipalización de servicios. Como les he dicho, en el estatuto es la primera vez que en nuestro país se regula de forma expresa eso que llamamos municipalización de servicios. Voy a tratar de contarles 3 cosas muy brevemente, pero tratar de responder a 3 preguntas en relación con la municipalización de servicios en el estatuto. Primero, ¿qué es lo que se podía municipalizar? ¿Qué servicios se podían municipalizar? Segundo, ¿cuál era el procedimiento para municipalizar, el expediente municipalizador? Y tercero, un poquito sobre las formas de gestión municipalizadoras. Ahí me detendré muy poquito, seguramente. ¿Qué se podía municipalizar, según el Estatuto de Calvo Sotelo? Bueno, se podía municipalizar muchas cosas. El reconocimiento de la municipalización en el Estatuto era muy, muy amplio. Por un lado, en el Estatuto no nos encontrábamos un listado de servicios que se podían municipalizar, como en otras leyes. La ley italiana a la que me he referido, por ejemplo, sí que lo hacía, pues se podía municipalizar esto, el agua, mercados, no sé qué, sino que nos encontrábamos, el estatuto lo que hacía era prever una fórmula general y decía, todas las actividades y servicios que cumplan estos requisitos se podrán municipalizar, sin monopolio. Y luego sí que establecía, ahí sí, una lista de actividades y servicios que sí que se iban a poder municipalizar con monopolio, por tanto con exclusión de la iniciativa privada, ¿vale? Entonces, en el caso de la municipalización con monopolio sí hay una lista, pero una lista inmensa, pues agua, gas, electricidad, mataderos, mercados, panaderías, hornos, frigoríficos, cadáveres, cámaras frigoríficas, cadáveres, tranvías, en fin, de todo se podían municipalizar con monopolio y sin monopolio todos aquellos servicios que tengan carácter general, primera necesidad, se presten en el término municipal y redunden en beneficio de los habitantes del municipio. No voy a entretenerme en analizar cada uno de estos requisitos. Muchos problemas me dieron en su momento. Aquí los podemos dejar. Si tienen alguna duda, puedo volver sobre ellos. Sí voy a detenerme 2 minutos sobre una cosa que decía el estatuto en ese mismo artículo, en el que enunciaba los requisitos para municipalizar, que es el artículo 169, el estatuto decía: los ayuntamientos podrán administrar y explotar directamente servicios municipales obligatorios y podrán también municipalizar los que no tengan ese carácter. Y esto creo que generaba a todo el mundo que en su momento quiso comentar esto, muchos problemas, porque parecía establecer una distinción entre, por un lado, explotar y administrar servicios municipales obligatorios y municipalizar servicios no obligatorios. Parecen 2 cosas distintas. Quienes comentaron el estatuto, los estudiosos que analizaron el estatuto, que lo hicieron, por cierto, 20, 30, 40 años después, lo hicieron a partir de los años 50, 60 del siglo pasado,
bueno, lo entendían muy bien, normal, porque en realidad hay una contradicción en ese artículo del estatuto. ¿Por qué hay una contradicción? Porque fíjense, en el artículo que dice qué servicios se pueden municipalizar con monopolio, que hace un momento se lo he mencionado, pues ahí se decía que se podía municipalizar con monopolio, por ejemplo, mataderos y mercados, que eran servicios obligatorios. Entonces, evidentemente, el estatuto parecía contradecirse. En un artículo me decía que solo puedes municipalizar servicios no obligatorios, que los obligatorios los puedes administrar y explotar directamente, y en el artículo siguiente me dice que puedo municipalizar con monopolio algunos servicios obligatorios. Ciertamente no se entiende muy bien, y los autores que lo estudiaron después, pues, bueno, hacían interpretaciones poco elaboradas para intentar encontrar una explicación. ¿Cuál es la explicación que quizá podríamos dar, que es un poquito más sencilla que hacer una cosa muy complicada? Miren, en el año 24, en 1924, ese fenómeno municipalizador está surgiendo en España y también en los países de nuestro entorno. Y por lo tanto, digamos que la palabra municipalización se usaba entonces por la doctrina, y yo creo que también por las leyes, por ejemplo, por el estatuto, con dos sentidos, un sentido más amplio y un sentido más estricto. Un sentido más amplio, se hablaba a veces de municipalizar para decir que la administración o los entes locales en particular decidían asumir la responsabilidad, si quieren ustedes luego se hablará de la titularidad de un servicio. Mire, pues me parece que es bueno para los habitantes de mi municipio que a partir de ahora pues haya cines públicos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, asumir como propia una actividad o como responsabilidad propia una actividad que en principio se consideraba privada, pero a partir de un cierto momento se dice, no, pues yo creo que esto es bueno, redunda en la colectividad, satisface una necesidad de la colectividad y el municipio decide asumirlo, crear un servicio público, diríamos quizá hoy, ¿no? Luego, evidentemente, ¿cómo se va a gestionar ese servicio? Pues a lo mejor lo hacemos por gestión indirecta, lo hacemos por gestión directa. Ese sería un sentido amplio de municipalizar. Y luego también se utilizaba un sentido más estricto de municipalización para referirse a lo que luego, a partir de los años 50 y 60, todo el mundo va a entender, que es la gestión directa. Y que de hecho es en lo que pensamos hoy en día cuando hablamos de municipalizar o de remunicipalizar, pues es recuperar una gestión directa, por ejemplo, ¿no? Si el servicio estaba gestionado o prestado por gestión indirecta, queremos remunicipalizarlo, normalmente hacemos referencia a la prestación por gestión directa. Estos dos conceptos de municipalización eran muy habituales en esas primeras décadas cuando aparece el fenómeno. A veces se hablaba de municipalizar para crear un servicio, ya veremos luego cómo se va a gestionar, y otras veces se hablaba de municipalizar para decir que lo hace directamente el municipio. Y si tenemos en la cabeza estas dos acepciones, digamos, y volvemos a leer el artículo 169 del Estatuto, a lo mejor ya no nos parece que sea tan contradictorio, porque cuando el Estatuto dice que los ayuntamientos podrán administrar y explotar directamente servicios obligatorios, está pensando en una gestión directa, y cuando dice que además podrán municipalizar servicios no obligatorios, lo que está pensando es en crear un servicio público, ¿vale? Como les he dicho, luego esto fue en el primer tercio del siglo XX y luego a partir de los años 50 y 60 lo que nos obsesionó a todos son las formas de gestión directa, gestión indirecta, qué formas de gestión, y la palabra municipalización se quedó más reducida en cuanto a significación, pero el estatuto hay que leerlo con las gafas de 1924, ¿no? de ese momento. Bien, eso por lo que se refiere, breves apuntes a qué servicios se pueden municipalizar, o se podían municipalizar. La segunda pregunta, ¿cómo se municipalizaba? Es decir, ¿cuál era el procedimiento? Lo que se llama hoy, y entonces, el expediente municipalizador. Eso estaba regulado en el Estatuto, en el artículo 171, y hablaba de un expediente, un procedimiento municipalizador en 4 fases que yo creo que les van a resultar ligeramente familiares, porque primero lo que había era un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento para determinar la conveniencia y oportunidad de la
municipalización, luego había una elaboración de una memoria por una comisión de estudio, luego había una aprobación en pleno de esa memoria, con información pública de la memoria, y luego había un referéndum. Esto ya no sonará menos, pero digamos que los electores, para algunos casos, no para todos, pero digamos que había un voto de los electores del término municipal. Especialmente relevante la memoria. La memoria que había que elaborar por esa comisión de estudios, en realidad lo que hacía, o lo que se pretendía con esa memoria, era determinar la viabilidad del servicio que se pensaba municipalizar, viabilidad desde todos los puntos de vista, jurídicamente, cómo se iba a hacer, a través de qué forma de gestión, aunque eran todavía muy primitivas, económicamente, porque claro, de hecho, el artículo 161, un poquito más adelante, decía que en esa memoria se iba a estudiar el aspecto técnico, financiero, jurídico y social del servicio, que yo creo que esto también les tiene que sonar. Y luego añadía que se haría, en esa memoria se haría especial mención a las dificultades del periodo de adaptación y de transición. Claro, pensando en las dos partes del juego, ¿no? Tanto en la entidad local, el municipio, como en los posibles privados que estuvieran prestando el servicio o ejerciendo esa actividad. Evidentemente, para el municipio es muy importante que se haga un estudio de la viabilidad del servicio, tanto si se va a proceder a expropiar instalaciones privadas o a rescatar concesiones, que supone un desembolso para el municipio, como si se van a tener que construir instalaciones nuevas, pues eso también hay que pagarlo. Evidentemente, para el municipio hay que hacer un estudio de esa viabilidad financiera, había que hacerlo, hay que hacerlo también hoy, de esa viabilidad financiera y económica. Y de hecho el estatuto añadía que en esa memoria debía acompañarse, de un presupuesto detallado del coste del primer establecimiento, de la cuantía probable de gastos o ingresos de explotación, de las tarifas que se considere oportuno aplicar, el balance de los fondos municipales de los últimos 4 años, en fin, una situación del estado financiero y económico del municipio lo más exacta posible. Por otro lado, evidentemente, para los privados, pues también era muy relevante esa memoria, porque evidentemente, y sobre todo si se iba a municipalizar con monopolio, pues para el privado eso suponía, pues, ¿no?, la expulsión del mercado y, por tanto, pues la expropiación o el rescate de concesiones, la indemnización. Todo esto estaba perfectamente regulado en el Estatuto de Calvo Sotelo, pues los plazos para el rescate de la concesión, cómo calcular la indemnización, etcétera. Es decir, que había un desarrollo procedimental, si quieren ustedes, muy desarrollado en el Estatuto, bueno, pensando en las dos partes, en las dos partes implicadas. Y en relación con las formas de gestión, la tercera pregunta, bueno, voy a pasar muy por encima porque las formas, lo que luego en los años 50, en las leyes de los años 50, se lleva a un nivel de detalle y de perfección pues muy importante. En el estatuto las formas de gestión son muy básicas. El estatuto lo que dice es que los servicios se municipalizarán o bien a través de empresa adjudicataria, por tanto está incluyendo, fíjense, dentro de la municipalización la gestión indirecta, ¿vale?, el concesionario interpuesto, o bien por dos formas de gestión directa súper primitivas. La gestión directa pura, órganos municipales, y en cuanto el servicio tiene un poquito de contenido económico, industrial, un poquito de complejidad, lo que se llamaba gestión por consejo de administración. Y atención aquí, porque aunque se llamaba consejo de administración, que ninguno de ustedes piense que eso era el precedente de las empresas municipales, o sea, de los entes instrumentales de derecho privado. Se llamaba consejo de administración pues porque le buscaron ese nombre, pero realmente era simplemente un órgano, o sea, una gestión directa por órgano diferenciado, lo que la doctrina llamaba las cajas separadas. Ni siquiera eran entes instrumentales todavía de derecho público, no tenían personalidad jurídica. El debate de las formas de gestión
no fue un debate del estatuto. En el estatuto las formas de gestión son muy primitivas. El concesionario interpuesto, el funcionario del ayuntamiento o luego una especie de órgano con presupuesto propio, con una cierta autonomía, podía contratar un poco de patrimonio, pero en ningún caso con personalidad jurídica, ¿vale? Entonces, formas de gestión absolutamente muy primitivas. Luego llegará después, ¿no?, la descentralización por servicios de rollo Villanova, pero eso ya es un debate posterior al estatuto. Y esas son un poco las tres grandes preguntas en materia de servicios públicos y de municipalización. ¿Qué se podía municipalizar? Conforme a la letra de la ley, casi todo. Se municipalizó poco porque estábamos poco industrializados y Ciudad Moderna había 4 o 5 en España, pero con la ley en la mano se podía municipalizar casi todo. ¿Cómo se hacía? A través de un expediente muy detallado. Ahora voy a referirme a ello, pero que ha llegado hasta la actualidad prácticamente, y luego, con unas formas de gestión todavía muy por desarrollar. Y termino porque me han dicho que tenía que acabar a las 11:15, pero me voy a tomar 5 minutitos más para hacerles una valoración del estatuto y contarles qué es lo que queda del estatuto hoy, si es que queda algo, que ya les digo yo que algo queda. A ver, el estatuto como texto normativo fue un texto normativo muy bueno, de mucha calidad técnica y que tuvo mucho impacto en la regulación posterior. Miren, en la Segunda República se hizo una revisión de prácticamente toda la normativa que se había aprobado durante la dictadura y el estatuto en términos generales se mantuvo, lo mantuvieron. Cambiaron de rango, pero el estatuto se mantuvo, y cuando luego en el año 35 se aprobó la Ley Municipal de la República, ahí se mantuvo también, por lo menos en la parte relativa a la municipalización de servicios, se mantuvo, con algunos ajustes, la regulación del estatuto en la Ley Municipal de la República. Y eso es llamativo porque el contexto histórico, histórico-político, eran radicalmente distintos. Por lo tanto, técnicamente era una ley de mucha calidad, tuvo impacto en la normativa inmediatamente posterior porque se mantuvo o sirvió de base para ella, pero el gran problema del estatuto fue que una cosa era la letra de la ley y otra cosa era la realidad. Digamos que podemos hablar de una cierta disociación entre normas jurídicas y realidad, en buena medida porque el estatuto, aunque se elabora ya en el directorio militar, en realidad era un texto pensado para un contexto democrático, porque entre otras cosas, porque se basó en proyectos, el de Maura, Canalejas, González Beslada, que estaban pensados para un contexto democrático. Entonces lo que se hizo fue ponerlo, para que ustedes me entiendan, en el contexto inadecuado. Entonces nunca llegaron a convocarse las elecciones locales que se tenían que haber convocado para constituir ayuntamientos democráticos. No se llegó, entonces, aunque en la letra de la ley, digamos, había muchas declaraciones y muchos instrumentos para esa autonomía local y para ese fortalecimiento de la autonomía local, al final, en la realidad, seguimos con intervencionismo estatal, con poca financiación, es decir, no se robusteció la financiación o la autonomía financiera de los municipios, se vaciaron las competencias locales a través de leyes especiales en algunos servicios públicos, leyes estatales, y además, lo he dicho también hace un momento, es que España todavía no estaba masivamente industrializada. España era mayoritariamente rural y la municipalización de servicios y esos municipios que hacen un montón de cosas y que prestan un montón de servicios con contenido económico, industrial, eso llega cuando te industrializas. Y en España, pues, esa industrialización llegó más tarde, ¿no?, en los años 60. Entonces, el conjunto de todo esto hizo que el estatuto fuera muy bonito, al menos en la parte de competencias y de municipalización de servicios, muy bonito en la letra de la ley, pero sin aplicación práctica. ¿Y queda algo del estatuto hoy en día? Pues yo creo que ustedes podrían contestarme ya esa pregunta, porque sí que queda algo del estatuto. Toda la parte procedimental, todo lo que les he contado del expediente municipalizador,
es que lo tenemos hoy, vamos, es el expediente para la realización de actividades económicas que encontramos hoy en el artículo, poquito en el 86 de la Ley de Bases de Régimen Local y sobre todo en el 97 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia local. Si ustedes se van a ese artículo, imaginen mi sorpresa cuando yo hacía la tesis y vi de repente lo del estatuto, digo, pero si es lo mismo, es que es lo mismo, es lo mismo. Y todavía mejor, todavía más sorprendente. ¿Por qué? Porque ese expediente municipalizador que hoy está en el artículo 97 del texto refundido procede del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, pero es que el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, a su vez, lo tomó de esos proyectos de ley de 1905, 1907 y 1912. Pero es que es todavía mejor, porque esos proyectos de ley fallidos tomaron la regulación procedimental de la municipalización de la ley italiana de 1903. Váyanse ustedes a la ley italiana y se van a encontrar el expediente municipalizador que hoy tenemos aquí, incluyendo el referéndum, que ahora ya no lo tenemos, pero que estaba en el estatuto. ¿Qué les quiero decir con esto? Y con esto ahora sí que de verdad termino. Pues miren que hoy celebramos el centenario del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, pero yo creo que deberíamos añadir también que celebramos los 121 años de influencia en nuestra legislación de régimen local de la ley italiana de 1903. Y con esto termino, más o menos ajustada en tiempo.